Soy Gustavo Mora Aguilera, soy profesor e investigador titular del programa de fitopatología en el Colegio de Posgraduados Campus Montecillo. Toda mi vida profesional la he desarrollado en este campus. Ingresé desde posterior a mi universidad, así que conozco a la institución a lo largo de mi trayectoria y trascendencia dentro del área de la fitopatología. Y estoy anuente a sus preguntas. Y muchas gracias por esta oportunidad que nos están dando de expresarnos. Esta es una iniciativa, quiero comentarlo, de estudiantes de nuestro programa, lo cual es muy loable y lo agradecemos. Gracias, doctor. ¿Por qué escogió el área de fitopatología para desarrollarse como profesionista? El área de la sanidad es trascendente en la producción agrícola. Si revisamos las noticias constantemente, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene la sanidad en garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos que producimos. Por ejemplo, recientemente tuvimos la noticia de que cargamentos de fresa de Michoacán fueron o están en revisión en Estados Unidos por posible contaminantes biológicos con riesgo para la salud humana. Entonces, en principio, la sanidad es fundamental en la producción de alimentos. Y yo quisiera adicionar que específicamente el área de la microbiología, donde está la fitopatología, es un área estratégica debido a que involucra agentes infecciosos, a agentes que requieren un rigor científico extremo para poder nosotros hacer correctas caracterizaciones etiológicas y diseñar estrategias de manejo. Yo podría remontarme también a mi adolescencia, infancia-adolescencia, donde yo me percaté que la gente del campo sabe producir cultivos, pero el tema de la sanidad les elude. Y yo escuchaba a los productores preguntarse sobre los causales de sus pérdidas que estaban teniendo. Y yo identifiqué que ese era un área que yo quería estudiar, donde ellos necesitaban apoyo. Entonces, yo diría que desde antes de entrar a la universidad, desde antes de definir lo que iba a estudiar, yo ya había identificado que las sanidades era un tema trascendental para el productor. Entonces, mi vocación viene de la necesidad y el deseo de apoyar a la gente del campo. De acuerdo. Dentro del posgrado de fitopatología, usted tiene una línea de investigación. ¿Cuál es esa línea y por qué la eligió para desempeñarse? Siguiendo la misma línea de análisis, yo les comentaría que la epidemiología en los 80s era un área inexistente formalmente en el Colegio de Posgraduados. Y después de transitar por la Universidad Autónoma Chapingo, específicamente en parasitología agrícola, me percaté que las taxonomías y las etiologías estaban fuertemente desarrolladas, pero había algo que estaba faltando, algo que le diera sentido al conocimiento etiológico de los problemas. Y cuando ingresé a trabajar al Colegio de Posgraduados y incursioné en los primeros experimentos, me percaté cuál era esa área que estaba faltando. Y era la que hacía el engranaje entre las etiologías, entre las causas de lo que daña un cultivo y el ambiente y los sistemas productivos. Eso es un sistema epidemiológico. Y la ciencia que ataca eso es epidemiología. Así que esa intuitividad de que estábamos ante un área que requería ser desarrollada en México me impulsó a leer, a documentarme, y eventualmente hicimos el enlace con epidemiólogos importantes del mundo para ser convocados a México para los primeros cursos en epidemiología, una iniciativa que el doctor Daniel Telis, que en ese momento era el director de este programa, apoyó con entusiasmo. Entonces, mi área es epidemiología y surgió por una necesidad
de darle sentido a las etiologías en el contexto del manejo de los problemas sanitarios en campo. De acuerdo. En ese sentido, para usted, ¿cuál es la esencia de la fitopatología? Es salvaguardar la salud de los cultivos a través de incidir sobre los problemas microbiológicos. Sin embargo, esa visión es muy restrictiva. Yo hoy, en mi práctica profesional, estoy convencido que la fitopatología es parte importante e inherente de la salud de los cultivos y que la visión del profesional hoy tiene que ser más integral, o sea, fitosanitaria. Su objetivo debe ser la salud de los cultivos y en ese sentido debemos ver la fitopatología, la entomología, malezas y otros factores abióticos que concurren a la salud de los cultivos. Entonces, sí, la esencia la entendemos, pero esa visión es muy especializada. Yo hoy diría que debemos romper esas barreras de la especialización para ser más integrales en la búsqueda de preservar la salud de los cultivos. Gracias. ¿Qué fue lo que lo llevó a formar parte del personal académico del Colegio de Posgraduados? Bueno, yo quiero ser honesto de que, digamos, desde la mitad de la carrera universitaria, yo tenía claro y estaba convencido de que quería dedicarme a la investigación. Desde quinto año específicamente, concluí que me gustaba ese desarrollo profesional. Y entonces en los 80s buscar instituciones donde uno pueda hacer la investigación no eran, en el área agrícola, no eran, eran muy pocas las instituciones con ese perfil de investigación en agricultura. Estaba el CIMIT, estaba el INIFAP, bien reconocidos como centros de investigación agrícola, y el Colegio de Posgraduados, aunque en ese entonces su enfoque era mucho más orientado hacia el posgrado. Ser parte del Colegio de Posgraduados fue una casualidad. Quiero ser honesto con eso. Mi primer objetivo era ingresar al CIMIT. Me gustaba ese enfoque de investigación internacional con perfiles de investigación de penetrabilidad en diferentes países y ese fue mi primer objetivo. Sin embargo, no fue posible en el CIMIT y recuerdo que la razón, y sería bueno comentarlo. En esa época la universidad éramos muy participativos en actividades sociales. Y para el CIMIT el perfil de un egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo era una amenaza. Éramos considerados personas revoltosas. Y eso, después de los diferentes rechazos en el CIMIT, tuve acceso a esa información directamente de los diagnósticos del CIMIT. No me apena decirlo, pero quiero decir que esa etapa para mí fue muy formativa. Esa etapa en la universidad, con esa visión social, nos dio o me dio el compromiso y la claridad humanística de la ciencia. El compromiso social que todo investigador debe tener. Entonces, yo valoro esa época en que tuvimos la exposición a tantos movimientos sociales que repercutieron en las preguntas constantes de por qué prepararnos y por qué educarnos, sobre todo con fondos que son públicos. Así que entrar al colegio fue una circunstancia, el CIMIT no fue posible, la segunda opción fue el INIFAP. Fui aceptado en el INIFAP justo en el momento en que la crisis del 85 canceló todas las plazas en centros públicos, a partir de esa visión, y hay que decirlo, la visión salinista, la inauguración de la época neoliberal, donde se canceló todas las posibilidades de desarrollo en el agro y se manifestó con el cierre de varias instituciones y la cancelación, por ejemplo, de nuevas contrataciones en agricultura. Así que el colegio fue una opción, una tercera opción, donde por su particularidad de un programa que se llamaba Programa de Formación de Profesores, permitía absorber jóvenes con la posibilidad de orientarlos hacia áreas estratégicas
Y esa fue la ventana de oportunidad que tuve en el Colegio de Postgraduados con el doctor Daniel Telis, ¿no? Sabemos que tiene una gran trayectoria. ¿Cuáles han sido sus principales logros profesionales? Hablar de logros profesionales en una carrera de más de 30 años es muy complicado, pero yo diría que mi trayectoria profesional ha sido planeada y consciente. Nada ha sido circunstancial. Y yo invoco a los jóvenes a que, si se van a dedicar a la investigación o a otra actividad, planifiquen, hagan estrategia. No lo dejen a las circunstancias. Y yo podría decir como primer punto que mi trayectoria ha sido planeada. Por ejemplo, en mi plan de trabajo cuando regresé del doctorado de Estados Unidos, yo propuse trabajar con países latinoamericanos. Era para mí muy claro que los países desarrollados necesitaban muy poco del talento, tienen suficiente, pero los países latinoamericanos nos necesitamos. Y yo me propuse hacer un desarrollo autárquico de la epidemiología, y eso básicamente consiste en desarrollar una epidemiología idónea a los sistemas productivos de nuestro país. No a esa agricultura altamente tecnificada o de gran escala como la de Estados Unidos, ¿no? Sino la agricultura que conocemos ocurre en nuestros países latinoamericanos. Entonces, yo diría que uno de los aportes fue precisamente eso, independizarnos de las visiones de la epidemiología convencional para desarrollar una epidemiología propia. Y yo diría que en esta etapa actual hemos hecho una ruptura de esa epidemiología de las escuelas europeas y americanas hacia una epidemiología de gran escala a nivel regional, una epidemiología orientada a maximizar las capacidades regionales, locales, sin sistematizar el conocimiento tecnológico existente para a partir de ahí hacer innovaciones. Entonces, es muy difícil especificar aportes. No creo que sea conveniente, más bien hay que plantear la filosofía. Y la filosofía fue de ruptura. La filosofía es de ruptura. Yo creo que todo científico debe aspirar a la ruptura y al aporte dentro de su campo de una manera trascendental. Trascendental en el sentido que es más utilitaria para resolver problemas. Ese es el sensor para medir que estamos haciendo bien las cosas, que se resuelven problemas. Yo diría que actualmente nuestra área de epidemiología es líder en Latinoamérica en el uso de vigilancia epidemiológica con tecnologías digitales y basadas fuertemente en una epidemiología holística y sistémica. De acuerdo. ¿Ha recibido algún reconocimiento nacional o internacional por su trabajo? Es interesante reflexionar al respecto porque los reconocimientos es un sensor de cómo la sociedad y nuestros colegas ven el impacto de nuestro trabajo. El primer reconocimiento que yo obtuve y que nunca esperé, en realidad los reconocimientos sí han llegado y la mayoría han sido inesperados. El primer reconocimiento interesante para mí que me hizo reflexionar sobre la ciencia y cómo los demás ven la ciencia fue el premio a mi tesis de licenciatura, el premio Palacios, Gilberto Palacios de la Rosa, a la mejor tesis de licenciatura. Yo no sabía de ese reconocimiento y simplemente me informaron que había sido seleccionado. Y lo sentí honesto porque fue una tesis que me dio 3 años. Era la segunda tesis que desarrollaba. La primera la culminé, no me gustó en su aporte, aunque se terminó correctamente. Se obtuvo lo que esperábamos, pero no me daba margen de racionalización y de aplicación ya tenía en ese momento delineado la visión de la epidemiología. Así que deseché esa tesis y seguí otra tesis que me llevó 3 años. O sea, yo hice mi tesis de licenciatura con mucha conciencia y la disfruté enormemente. Entonces ese premio fue una constatación de que el esfuerzo vale, que hay que dedicarse a la investigación con esfuerzo sin esperar necesariamente un reconocimiento. Por eso tiene un valor significativo para mí ese reconocimiento. Tomando eso como punto de partida, sí hemos recibido varios reconocimientos internacionales y nacionales. Yo diría que
que el más reciente es el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de tecnologías e innovación y diseño. Es un reconocimiento valioso porque creo que visibiliza el área de la agricultura. No hay en la historia de los premios nacionales en México suficientes premios en el área agrícola. Entonces considero que este premio reconoce al área agrícola en su capacidad de aportar conocimiento con un alto rigor científico. Yo quiero decir que yo creo que en la percepción de muchos investigadores de diversas áreas ven a las ciencias agropecuarias como ciencias de traspatio, como el gran traspatio de la ciencia. Y no, la investigación en el área agropecuaria es una investigación altamente compleja, que requiere un rigor científico muy alto y que además demanda visiones muy sistémicas y holísticas. Esas ideas que hoy tenemos de ciencias de la complejidad la conocemos en la agricultura desde que la agricultura se constituyó como ciencia a partir del conocimiento empírico de productores. Las ciencias agrícolas son altamente complejas, son holísticas y sistémicas en su epistemología y son heurísticas en la forma aplicable de cómo generamos y transferimos el conocimiento. Entonces, para mí este reconocimiento es un reconocimiento a nuestro gremio, a nuestra área a la que nos dedicamos, y me gusta que visibilice que las ciencias agrícolas pueden aportar a las ciencias. De acuerdo. Y en este contexto, ¿cuál es la visión del futuro de la fitopatología en el contexto agrícola nacional? Es interesante, la fitopatología como área microbiológica, como ya lo externé hace un momento, es un pilar fundamental de la salud de los cultivos. Pero la fitopatología no puede verse aislada. O sea, tiene futuro, es fundamental, pero hoy tenemos que articularnos a otras disciplinas para ser más efectivos. Por ejemplo, la genómica. La genómica es estratégica. Tenemos que entrar a la revolución genómica en la fitopatología desde la visión de la fitopatología, no desde la visión de la biotecnología, sino de la visión fitopatología. Los sistemas digitales, la gran revolución digital también tiene que ser traída a la fitopatología, la agricultura de precisión. O sea, la fitopatología tiene futuro, pero no como ciencia clásica, sino como una ciencia moderna donde concurran, traigamos otros elementos estratégicos. Entonces, genómica, la gran revolución digital, la nanotecnología. Necesitamos introducir la nanotecnología en estrategias de manejo. Imagínense nanomateriales aplicados en agentes de control biológico para aumentar su eficiencia en condiciones de campo. Entonces, sí, la fitopatología tiene futuro, pero necesitamos modernizarla. Y yo creo que aquí los jóvenes, en ese hambre de aprender cosas nuevas, pueden ser nuestros grandes aliados para hacer innovaciones en nuestra currícula y en nuestro enfoque de hacer fitopatología. Tiene gran futuro, pero no en su visión clásica. Tiene futuro en su conexión con las grandes revoluciones que estamos viviendo, y es una gran maravilla que lo estemos viviendo. Es una gran oportunidad. Una gran oportunidad para los que están formando, una gran oportunidad para los que tenemos una larga carrera para innovarnos y modernizarnos en enfoques fitopatológicos. ¿Qué es lo que más ha disfrutado a lo largo de su trayectoria profesional? La pasión. A lo largo de la carrera profesional, aquel que deja morir su pasión que alguna vez tuvo o tiene, ha perecido. La ciencia no puede avanzar sin una pasión que esté suficientemente fuerte y a prueba de todo. Porque hacer investigación en México, todos sabemos que tiene grandes dificultades. Pero no nos vamos a coger las dificultades para justificar por qué no hacemos investigación o por qué no hacemos un impacto en el posgrado con una visión pertinente. Lo que yo he disfrutado es que hasta hoy mi pasión por el conocimiento y por hacer ciencia está incólume. Y mientras yo tenga eso, seguimos buscando la vigencia y la pertinencia con visiones humanísticas, que es algo que necesitamos mucho en la actualidad, las visiones humanísticas.
recomendación daría a las nuevas generaciones para ingresar en el mundo de la fitopatología? Honestidad. Yo recomendaría que aquel candidato que intente incursionar en la fitopatología se pregunte muy en lo profundo sus motivaciones y que los mueva la honestidad. La honestidad por reconocer que ese campo del conocimiento les es fascinante y lo suficientemente motivante para construir una pasión en amaciato que dure eternamente. Porque si no existe eso, somos viajeros, transitamos, somos convocados por azar a una ciencia maravillosa que solamente puede prender si tenemos pasión por ella. Entonces yo diría que seamos honestos, que no simulemos, que buscamos en el fondo esa gran convicción y que busquemos una visión transversal de las ciencias. Sí nos gusta la fitopatología, pero que estemos abiertos a otras disciplinas. Eso nos enriquece, no nos debilita. Nos enriquece porque nos dan formas diferentes de abordar problemas. ¿Qué legado le está dejando o le gustaría dejar a sus estudiantes? El hambre. Me gustaría dejar en los estudiantes el hambre por aprender, el hambre por trascender, el hambre por aportar a las sociedades y al sector productivo en particular, porque están esperando soluciones. Si salimos de estos entornos académicos y recordamos que tenemos un compromiso social, entonces yo pienso que estaríamos en mejores condiciones como sociedad si todos aportáramos esa vocación que nos puede mover y ese hambre por aportar y conocer en favor de los demás, ¿no? Yo estoy preocupado porque en las tendencias actuales los jóvenes piensan que la trascendencia radica en entrar a una universidad, a un centro de investigación, una empresa y tener un desempeño eficiente. Va más allá de ser eficientes. Yo creo que hay que preguntarnos constantemente qué le estamos dando a la sociedad en un sistema como México que nos ha dado una educación prácticamente pagados con fondos públicos. Los que entran a universidades o centros de investigación creen que están cumpliendo bien con entrar a un sistema nacional de investigadores. Creen que producir artículos es el objetivo. Estamos distorsionando la función de la ciencia, estamos distorsionando la función y la visión académica. Lo que necesitamos es compromiso con la gente, lo que necesitamos es compromiso con formar recurso humano. Entonces, yo recomendaría que tengamos hambre por ser y por hacer, pero de una manera consciente y honesta. Muchas gracias, doctor. ¿Le gustaría agregar algo? Reitero que es una iniciativa muy buena la que están haciendo. Ese es un ejemplo de lo que necesitamos en los jóvenes, que propongan, que tengan iniciativas, que nos transmuten, que nos muevan el confort que tenemos los académicos con ideas nuevas, novedosas. Queremos trascender, ¿no? Queremos que la fitopatología sea vista, sea entendida. Lo que ustedes están haciendo es un ejemplo muy bueno de lo que esperamos de las nuevas generaciones. Iniciativas y propuestas honestas, por supuesto. Muchas gracias.